La tenemos justamente, es concejal por la Libertad Dale. Avanza, fue reelecta ahora concejal. Cecilia Gómez, de ella hablamos. Cecilia, ¿cómo andás? Acá Rubén y el Tecla, ¿cómo va eso? ¿Qué hacen, chicos? ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien por acá, sí. Bueno, ¿cómo anduvo esa sesión ayer? ¿Media moplo, divertida, inquieta, larga? Fue, Tecla preguntaba si fue muy larga. fue intensa, sí, terminamos más o menos a las 17:30. Ah, duró bastante. Sí, Ujú. sí. Perdón, ¿y Podría haber a qué sido, hora pensé, empezó? ¿A las 10, 11? ¿A qué hora empezó? la citan a las 10, siempre arranca un poquito más tarde, están llegando últimamente en Está un bien. poquito más tarde. Los del oficialismo, siempre dentro del rango horario que pueden, viste, para que no se caiga la sesión, pero nos citan en un horario y bajan más tarde. Pero Mm, más o menos sí, entre las 10 y las 10:30 arrancamos, hubo muchas mociones de privilegio, ujú. hubo algunos proyectos que mandó el Ejecutivo al inicio de la sesión, que digamos sería lo más interesante que se debatió, y ya después, bueno, arrancamos con los proyectos presentados y ahí, bueno, mucha zaraza, mucho, por eso digo, tediosa, ¿viste? Intensa en partes, y después, bueno, con un montón de estos proyectos que traen, que no le cambian la vida a nadie, y que se tratan porque son del oficialismo y ninguno de los nuestros, que por ahí son distintas propuestas, observaciones, pedidos puntuales de seguridad, de alarmas, de luces, que nunca se tratan. Más de lo mismo. Cecilia, antes de hablar sobre cuestiones puntuales, ¿no? Porque ahí Rubén daba un panorama que, digamos, se debatieron algunas cuestiones que tienen que ver con la caravana del Mirai, ¿no? Pero vos decís que se tocaron algunos temas que no le cambian la vida a nadie. Danos un ejemplo, a ver, ¿qué cosas en qué se gastó el tiempo? ¿En qué gastaron el tiempo los concejales, ¿no? A ver, tiranos Y algunos temas. te hacen un beneplácito a un libro de una autora X que escribió por alguna cuestión, entonces, bueno, nada, la declaran de interés municipal. Que a ver, están buenos, pero digo, no le cambian la vida a nadie, y son 20 del mismo orden. Un libro, un peluquero, un reconocimiento, vuelvo a lo mismo, los reconocimientos están buenos, pero no le cambian la vida a nadie. Y siempre está plagado los proyectos del oficialismo de estas temáticas. O sea, una vez que pasan los proyectos de ordenanza que manda el Ejecutivo, caemos en esto, de tener que debatir los proyectos que ellos traen, que van en estas líneas. En eso vino un proyecto en repudio a la falsa auditoría del Ministerio de Capital Humano, y aparte de ser un chiste el proyecto en sí de resolución, desinforma, ¿viste? Entonces ahí te tenés que poner a explicar, o ahí es donde empiezan las discusiones, y después cuando no te pueden contestar lo que vos le decís, arrancan las chicanas, bueno, típico de lo que hace el oficialismo cuando no tiene nada para decir. Acá una cuestión, porque ahí sé que hubo un cruce con Juan Francisco Navarro por el tema de auditorías a los comedores, ¿no? Y creo que también por el tema de los recorta los subsidios. Aclararnos un poquito, primero, de qué se trata estas auditorías a los comedores, si fueron tal, así como lo vienen auditorías, ¿no? Claro, ellos hicieron un pedido de informe desde la Cámara de Diputados, la diputada Saracho, pidiendo que le den el detalle de estas auditorías en las cuales se había basado Franco cuando dijo que la mitad de los comedores eran fantasmas, que eso salió en todos los medios de Sí, comunicación. sí. El Ministerio de Capital Humano le responde que es como tiene que ser, ¿no? Cada cosa que se preguntó en estos 2 años de gobierno, a cualquiera de los ministerios, Nación, te contesta, cosa que no pasa acá en Lomas, y yo ayer lo dejé otra vez en claro, porque la queja era que en la contestación, como lo que pidieron fue el informe de auditoría, la contestación fue que no existió el informe de auditoría, o sea, llamado en esos términos no existió. Pero lo que sí hizo Capital Humano, y hay registro, por eso yo le dije que lo pida bien la diputada y seguramente le van a dar los datos, son visitas al territorio. Ellos estuvieron recorriendo todo el primer año en el lugar in situ, visitando, haciendo informes de todo, eh, y bueno, eso se llama más una supervisión, ponele, ¿me entendés? Ajá. Entonces, lo que ellos contestaban es que no existe un informe de auditoría. Mirá, y a mí me pasó acá. Alguna vez ellos me han rechazado proyectos porque yo, me decían, no especifiqué alguna cuestión. Y proyectos sonsos, o sea, un grupo de vecinos de una cuadra
que te pide un reductor de velocidad por X cosa, y una vuelta un concejal me lo rechazó porque me dijo que yo puse la calle y las entrecalles y no aclaré en qué anteesquina lo necesitábamos, si era 1 o si era 2. Entonces, viste, digo, toman de su propia medicina a veces también, ¿no? La contestación fue dentro del marco de, mira, lo que vos me pedís no lo tenemos. Te contestaron eso. Salís a decir, entonces mintieron, vienen a hablar del hambre, no le dan nada a la gente. Mirá, está la UH intacta, con un montón de aumentos, está la tarjeta alimentar, que si hay un gobierno que amplió la edad para que las madres sigan cobrando eso hasta los 17 años, fue el gobierno de Javier Milei, porque antes era hasta los 12. O sea, eso, viste, mentir, 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 para Ahora, seguir Cecilia, instalando. Cecilia, vos que tenés un laburo importante a nivel territorio, Calle. ¿qué opinás con respecto a estas declaraciones de Franco trasladadas a Lomas, ¿no? No te digo puntualmente el porcentaje, pero ¿creés que hay una alta veracidad en esto que plantea Franco trasladado a Lomas? Te lo digo y lo dije ayer, todos sabemos, Ujú. y el concejal lo tomó para otro lado, que a veces declaran un comedor en un lugar que después vas y es una casa y sabes que no funciona. Hay casas en las que sí funcionan, Ujú. pero esto es real. De hecho, yo ayer en mi alocución, porque es un tema que siempre me interpeló, Sí, y sí. por eso también ayer lo recordé, dije que yo conozco gente del Ministerio de Capital Humano que vive en Lomas de Zamora, que hizo estas supervisiones y que no necesariamente son empleadas de este gobierno nuevo, o sea, no fueron personas que contrató Sandra Petovelo, es gente que ya viene de una carrera, que son más técnicos, y que vienen de gestiones anteriores, o sea, porque empezaron a decir, mienten, ningún funcionario ni ningún empleado de Milei viene a la calle. Milei no tiene muchos empleados, lo que hizo fue cambiar las cúpulas. Después, por lo general, en los ministerios sigue estando la gente de planta permanente de los gobiernos anteriores. Así Ujú. que, viste, se tiran entre ellos mismos. Claro. Particularmente yo, como este tema me interesa, lo vengo hablando con chicas que trabajan en el ministerio, que son de lo más que vinieron a hacer acá Ujú. y estuvieron en todos lados haciendo las supervisiones. Cecilia, y el cruce con Navarro fue en el contexto de esta discusión, del debate de este tema, por este tema. Claro, viste, que no mientan y que no me haga, que no venga a traer un proyecto por un recorte de diario, porque mencionaba que el perfil dijo, dale, señores, Ujú. seamos Claro, serios, sí. porque después, Precisamente, Cecilia, ¿no? Más territorio, más diálogo. ¿Esto es lo que vos le reclamarías al oficialismo? totalmente. Y Ujú. otra cosa, Sí. siempre desde el lado que no mientan, porque ellos ahora vienen a decir el nombre de las compañeras, que vienen y las pisotean, el hambre de los chicos. Digo, yo también en este amplio contexto de recorrida y todo de los comedores, conozco comedores que por Claro. no confluir políticamente con el oficialismo de Lomas, le han cerrado las puertas hasta el día de hoy. Entonces digo, ¿cómo es el tema del hambre de los niños Ujú. o de las Acá, familias? acá ¿Es Mariano, ideológico? sí. Mariano dice, cansaron con los beneplácitos, hacen circo para ellos, para sus fotos, no hay proyectos serios. Juliana, está en celeste las auditorías, porque no llegan la totalidad de alimentos a los comedores, dice. Mariano, uno recorría el territorio y veía comedores fantasmas, dice. Y Roberto, que lo conoce seguro, con los subsidios a los comedores perdieron un negocio, los intermediarios. Ejemplo, el Movimiento Evita, Barrio de Pie, Movimiento Teresa Rodríguez, entre otros, ¿no? Me parece que parte también del Bueno, enojo, el yo creo, enojo de Navarro también tiene que ver con esto, ¿no? el tema es ese, ¿me entendés? Porque, y otra cosa, la tarjeta alimentar, que es una tarjeta que existía antes, pero que no la tenía directamente la dueña del merendero, está en vigencia más que nunca. Y a vos, el ministerio, en esa tarjeta te deposita, depende de la cantidad de platos que vos servís, que declarás que servís, un dinero X en el que la dueña del comedor, y hay comedores en Lomas de Zamora que los cobran, por eso digo, me da bronca que desinformen, puede elegir qué comprar para darle de comer a la gente que lamentablemente, porque partamos de la base que es triste que la gente tenga que ir a comer a un comedor, ¿no? Pero digo, ella elige qué comprar para darle de comer a la gente. Puede comprar verdura, puede comprar frescos, puede comprar lo que quiera. Y no así lo que el puntero decide entregarles, porque antes era, bueno, mira, en la bolsa te vino 3 fideos y 5 polenta y fíjate que cocinás y 2 garbanzos. ¿Me Ujú, entendés? Ahora ellas tienen la potestad, rinden el dinero cada 6 meses, el Ujú. ministerio evalúa si están las cuentas en orden, le vuelve a depositar dinero durante 6 meses, y no son cifras, no es poco, porque
hay un merendero en el Tongi que tiene esta tarjeta, que con el dinero que le manda el ministerio puede abrir sus puertas todos los días, hace 3 veces a la semana una cena y 2 veces a la semana una merienda. Y tiene muchas familias que vienen de distintos barrios de Loma de Zamora. Entonces, ese fue uno de los cruces, hubo otros también, pero bueno, Cecilia, a ver, hablando de otro de los cruces, para aclararme, porque esto lo leí de un portal amigo, hay un episodio, no sé si involucró al concejal y Antorno por el tema de la caravana de Milei, ¿no? Y que él quería sacar algo vinculado al tema que un intento de asesinato, magnicidio, no sé si es el término que usó, y ahí hubo un cruce fuerte también, ¿puede ser? sí, 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 en ese proyecto era sabido. ¿Qué terminaron diciendo? Porque no tienen eh, cómo excusarse de lo que hicieron, porque eso es mira, no quiero decir ni de animales, porque los animales no tienen nada que ver, no tienen conciencia, pero lo que nos hicieron fue terrible. El día que vino, hablan de democracia, hablan de que la violencia no es buena, bueno, ese día se olvidaron de todo. Porque digo, vos podés estar en desacuerdo con este gobierno, quédate en tu casa, prender una vela a Cristina si querés, que está presa, pero venir es con esa hazaña de haberse organizado antes, porque yo tengo chat de gente que conozco, que Ajá. indignada, que independientemente de que lo quieran o no Javier, estén de acuerdo o no con las medidas de Javier, leer que en los grupos estaban poniendo, che, vamos a aprovechar el miércoles que viene Milei y vamos a ir y vamos a llevar huevo y le vamos a hacer una caravana y lo vamos a ir a insultar en grupos de mesas políticas del PJ. Después, bueno, mismo el día de la caravana hemos visto funcionarios, concejales, que ayer nos terminaron diciendo que en realidad estaban para cuidar a la gente de que estuvieron a punto, y lo salvó el presidente del Consejo, y valoro que haya hecho eso, porque si no esto hubiese sido aberrante, de rechazarlo. De hecho, el concejal presidente del bloque dijo que iba a rechazar el proyecto de Fernando, que iba en línea con esto, ¿no? Repudiar los hechos que ocurrieron en Lomas de violencia contra la mayor investigadora de la Argentina. Eh, están desacatados. No le valió con haber ganado, que de eso también hicieron bastante pompa, y bueno, bienvenido sea si la gente es lo que eligió, sino que también se metieron con esto a decir que Milei vino a Lomas a provocar, ¿viste? Cosas que vos decís, de verdad, yo no me olvido de la vuelta del intento de magnicidio de Cristina, estuvimos 4 horas hablando de algo que no fue, de todas las hipótesis que ellos armaron en su cabeza. Ahora vos ayer, con fotos, con mensajes que sabemos que tenemos, con empleados que los hemos visto, como dije yo, habían acordado hablar los presidentes de bloque, me parece bien, pero digo, en un momento de escuchar tantas cosas, yo digo, loco, nos podrían haber matado a cualquiera, pues esto no se encontraba en mi ley. Había vecinos comunes ahí, había niños, Sí, sí, es verdad. estábamos nosotros, me empezaron a revolear. Primero arrancaron revoleando que dicen brócolis, no eran brócolis, eran las plantas del cantero, porque yo me acerqué hasta la caravana, porque cuando vi Ah, que Milei no iba a llegar hasta la plaza, porque sí. los habían liberado para que se acerquen con las piedras y los palos hasta donde estábamos Sí, en la nosotros vía. estuvimos ahí, sí, lo vimos todo. Ustedes estuvieron. Bueno, Sí. me fui corriendo para por lo menos verlos y me corrí una cuadra y ahí me subió uno de los canteros y ellos también llegaron hasta ahí y También, lo que rompían Cecilia, eran las plantas y las tiraban. sí, Sí. Cecilia, a ver, también como un paréntesis a todo esto, vos decime si se tocó, si se llegó a mencionar en el día de ayer, pero fue muy llamativa la presencia de mucha obra abierta, bajada para personas con capacidad reducida, de movilidad reducida en algunas esquinas y había escombros a los costados, y ni hablar ahí sobre la playa, que había un boquete con piedras también, ¿no? ¿Se tocó ese Sí, tema? ¿Se sí. mencionó ese tema? Porque a mí también me parece No, sospechoso eso. sí, Bueno, ese bueno. tema no lo mencionaron, no, Bueno. no, 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 pero yo Cecilia, sí dije Cecilia, que yo me estaban quedo, con los cascotes. sí, perdóname, me quedo con un concepto tuyo también, que vos dijiste, están desacatados, ¿no? María? Sí, como el Están comisario del El Trulalá, que comisario de tanto Trujillo. repimporotear, ¿no? Parecía. ¡Che, pa'l calabozo! Claro, tiro, lío, Collagolda, faltó que dijera. Desacatado. Ahora hay que controlar a los desacatados, Cecilia, con el ingreso de nuevos concejales, ¿verdad? Nada, ahora, Esperemos que sí. punto aparte, lectura del resultado electoral de las últimas elecciones. Ahí se entrecortó, no No, escuché. una lectura, una interpretación con respecto al resultado electoral. Vos, desde lo particular, ¿no? Podemos hablar con distintos referentes del mismo tema, pero vos, desde tu punto de vista, ¿te sorprendió esta diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, en particular en Lomas? Sí, me sorprendió, no esperaba tanto.
pero no hicimos una mala elección. Yo lo que hablo con los vecinos es esto, ¿no? Los números son números, vos después los llevas al porcentaje, y en el porcentaje y el tema de la distribución de bancas, porque al final del día esto se define con votos y con manos levantadas, y no se define si votaron 20 vecinos más a Fuerza Patria o 30 menos a La Libertad Avanza. Exacto. Entonces, ellos habían puesto en juego 8 bancas, las mantuvieron. Ellos se deberían llamar triunfantes si nos sacaban una banca a la oposición. La oposición en general, en Lomas, que somos muchos bloques, ponía en juego de distintos partidos 4 bancas. Y las mantuvimos, o sea, las ganó todas las Libertad Avanza. Se mantuvieron las 4 bancas de la oposición, y entonces ahora, en vez de ser 5 concejales opositores, vamos a hacer 8, porque yo renuevo, entonces serían 3 nuevos más yo que vuelvo a renovar. Y eso para mí es ganancia, es construcción de poder, porque es un bloque puro de la Libertad Avanza. No es lo que era Juntos, que era un poquito de cada partido, y que bueno, que después de que pasó lo que pasó en el 23, cuando ganó Javier, en Lomas y en todos los distritos, eso se disolvió y los bloques se rompieron todos, y eso tampoco para mí no fue inteligente, pero bueno, acá en Lomas había el bloque del radicalismo, el del ARI, el del PRO, en su momento, el de Unidos por Lomas, que después nos sumamos a la Libertad Avanza, y la Libertad Avanza. Y ahora va a ser la Libertad Avanza. Ahora, Cecilia, ahora, si hubiera entrado Nico Bari, bueno, hubiera habido dudas, ¿no? A ver si se mantenía la unidad, si eran puros o no eran puros, ¿no? Yo creo que él entró como una alianza y era el partido PRO, y él hubiese sido PRO. Seguramente hubiésemos trabajado juntos, como hacemos también acá. Claro, como hacemos también acá con los concejales, en algunas cuestiones nos seguimos poniendo de acuerdo, pero cada uno está en su bloque y no votamos todos iguales. Entonces no es lo mismo un bloque de 5 que vote de una forma con el resto que por ahí vota de otra forma, o un bloque de 8. Entonces yo desde ahí llamo que esto para nosotros fue todo ganancia, es construcción, seguimos Ahora, construyendo poder con Cecilia, un partido que tiene tan solo 2 años, chicos. Así que yo lo veo desde ahí. Sí. Cecilia, entre nosotros no nos escucha nadie, este programa no lo escucha nadie. Es lo que le digo siempre, nunca pasa nada con esto. ¿Esperabas esa diferencia así tan grande? No. Yo hablaba con los muchachos y teníamos la expectativa de que ingresemos 5 concejales. No, digo, pero más allá de 4 o 5 concejales, la diferencia. Acá hablamos con Diego Cordero y él dijo claramente esto fue un respaldo a la gestión de Otermín. Daría la impresión de que el conurbano, Loma, distrito como Loma, Bronx, son inexpugnables para la oposición, son peronistas puros. Sí. Vamos a partir de la base que ellos manejan un aparato y una caja que la oposición no tiene y que tampoco comparte que se tiene que manejar así. Y ellos sacaron toda la artillería, que es lo que saben hacer, el último tiempo, y entregaron termos, mates, lapiceras, libritos, cocinas, termotanques, bicicletas, juguetes. ¿Sabés que no sé si terminaron de hacer una caravana que tenían pautado, pero que sé que iban a entregar 50.000 juguetes para que la gente vaya? Y se cansaron de hacer cenas. Entonces invitaban a la gente a comer, les daban de tomar, les daban de Ahora, comer, asado. Cecilia, un termo por un voto, ¿no? Bueno, nada. Y sí, Ayer hablábamos con el concejal Pedro Aquino, de Almirante Brown, libertario también. Le preguntábamos también sobre la cantidad de votantes, ¿no? Poco más del 60% a nivel general. Loma de Zamora también tuvo lo suyo en cuanto a la ausencia, al ausentismo. Y parte de la lectura, Pedro Aquino hace la lectura desde el punto de vista positivo, ¿no? Que fue ganancia esta elección. Y también él interpreta de que la cantidad que hay que hacer una campaña para que la gente vaya a votar, se debería puntualizar en esto, porque la gente que no va a votar, según la ecuación que hace él, te recomiendo ver la entrevista del día de ayer, según la ecuación que hace él, dice que estos son votos nuestros. Comparto lo que dice Pedro. No sé si llegás a la misma conclusión. No es un detalle menor, acá en Lomas fue el 62% del padrón nada más a votar. De ese 62%, los resultados terminando siendo lo que son. Ellos arrasaron en Cuartel Noveno, que es donde movilizan todo el aparato, han puesto remises, han pagado fortuna a los remiseros para que lleven la gente a votar, a familias que le daban la boleta: si me das 10 votos, y esto lo sé porque hablo con la gente, o sea, mirá, ¿pero qué querés que haga? Me dan 300.000 pesos, tengo que llevar 10 personas con la boleta celeste. Ahí hicieron la diferencia. En Cuartel Noveno. Con la gente que fue a votar, sí.
Cecilia, y vuelvo a remarcar esto porque yo te respeto mucho, porque sé que sos una concejal, una dirigente que vas al barrio, que lo caminás. Digo, ¿fue solo eso o pasó alguna otra cosa más? Digo, porque en la elección que ganó Milei en los barrios más humildes, habían hecho una muy buena elección en la Libertad Avanza. Y vos lo sabés, porque en ese entonces estabas con la gente de Juntos por el Cambio Sí, y fue una de las cuestiones que a ustedes les llamó poderosamente la elección. Como dice la frase de Milei, no la vieron venir, no la ven, ¿no? sí, 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 ¿Crees que sí. De hecho, hay una sacaron. ruptura de esa sociedad, que hay una ruptura del romance por ahí de algún sector de la sociedad, sobre todo de los más humildes, que en su momento tenían alguna expectativa o esperanza con Milei y dejaron de tenerla? Mirá, yo creo la autocrítica que hago siempre, Sí. y que hablo con los muchachos, que nosotros tenemos que estar más en la calle. Estamos ampliando nuestra militancia, hay mucha gente que se suma, lo dije siempre, pero tenemos que salir más a dar esta batalla cultural porque lo que hay es mucha desinformación. Como la de ayer, que un concejal trajo al recinto, bueno, así en la calle todos los días. Cuando la gente de Cuartel Noveno lo apoyó a Javier, no ganó Javier Milei en ningún circuito de Cuartel Noveno, pero sí sacó más votos que Juntos por el Cambio, que eso es lo que nos había llamado la atención, es porque la gente estaba harta de que el puntero lo obligue a ir a las marchas, le meta la mano en el bolsillo con las cooperativas, que lo robe y que lo obligue y que lo extorsione. Bueno, con eso lo acompañaron a Javier porque Milei había dicho que iba a sacar a los intermediarios. Milei cumplió en todo Sí. con lo que dijo que iba a hacer. Y ellos están liberados de esa opresión, porque ahora nadie los obliga, van si quieren y si no quieren no pasa nada, nadie les corta más el contrato ni nada. Ahora, el tema es que ellos salen con un relato a decir, no, vos fijate que esto, que el otro, o sea, ¿cómo puedes ir a decirle a una chica y convencerla de que estamos peor que antes cuando vos sos mamá, cobrás la UH? Yo una vez les hice una cuenta a ellos, incluso una mamá con 4 hijos con la UH y la tarjeta alimentar, está casi cobrando lo mismo más que un empleado municipal que viene y lo tenés acá 10 horas trabajando. Ujú, Entonces digo, pero ellos en lo del relato, ¿me entendés? Van Sí. por esto de no, nos están breando. Entonces lo que nos Ujú, falta más es una autocrítica que la tengo y es parte de la batalla cultural, con los ujú. propios siempre que lo charlamos, es estar en la calle para decirle a la gente, porque, a ver, nosotros nos movemos en un mundo donde la militancia y la política, no sé ni qué porcentaje es, pero es ínfimo en comparación a la cantidad de gente que después va a votar. Hay gente que no consume esto, que Ujú, labura todo el día, que llega a su casa, o que por ahí no labura todo el día, pero que no está mirando en los canales de televisión a ver qué pasa, qué se hizo de bueno, en qué se mejoró o qué no se pudo hacer. Entonces, ujú. vos venís con tu relato y bueno, che, no, sí, y puede ser, qué sé yo, y te lo compro. Y aparte me traes la bicicleta y me traes, viste. Bueno, pero Entonces, entonces vos crees que no hubo una bala a Otermin, a la gestión de Otermin, entonces, no, si la que fue todo gestión es un aparato. desastre, chicos. Fue todo aparato. Esto fue Ujú. todo aparato. Fue todo aparato. Nosotros no tuvimos ni el dinero, ni la cartelería, ni para hacer la campaña que ellos hicieron, y acá nomás sacamos el 28%. Mirá, hay un dirigente Entonces, peronista importante que en este momento te está escuchando, dice que caminen y le pregunten a la gente si están mejor. ¿en qué sentido? No, Yo, con el gobierno de Milei sí están mejor. claro, Como que él considera que la clave estuvo ahí en la elección. Pero la frase también, que caminen, dice, Sí. ¿no? Bueno, en eso coincide con vos, tal vez, ¿no? Que vos estás planteando un bueno, poco hacia adentro, ¿no? claro, nos faltó capaz que un poco más de eso, pero la gente Ujú, y el voto, y vuelvo a lo mismo, vos movilizaste el aparato, ujú, vos le ofreciste a la gente ir a buscarla, darle el sanguchito, el dinero, llevarla, digo, ujú, en comparación con la gente que va por motus propio, que seguramente hay descontento, gente que no quiso ir a votar porque tuvo algo más importante que hacer o que no creyó que la diferencia iba a ser tan grande. Yo creo que eso se revierte en octubre. ujú. Aparte, vamos a tener la boleta única en papel, entonces también se deja de lado esto porque nos robaron como Ce- siempre, o sea, nada nuevo, Cecilia, mucho las boletas, nos las rompieron, eso no va a pasar ahora. Cecilia, la última mía, cortita, vinculado a Sí. lo que dijiste. Esto de que hay que caminar más, estar más en la calle, ¿es algo más bien motivacional o es un pase de factura interno? Porque No, nos no, no, es falta alguna que... motivacional. No, 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 no pase de No va a factura, faltar no, algún porque nos. angelito que esté ahí No se escuchando, ¿no? malinterprete. Y que no. No se malinterprete. No, Sí, no, 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 sí. no, no, Ah, para está bien. nada. Igual si Por, si viene una bajada, debería venir la bajada de donde corresponde también, ¿no? Me imagino. Bueno.
Aunque también han hablado algunos que también la dejaron picando, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Cecilia, yo para ir terminando, te iba a preguntar por el 2027, falta un montón, ¿no? Falta un Sí. montón. A ver, el país, pues, hoy tenemos este país, el mes que viene es otro y a fin de año puede ser otro país también, ¿no? Pero hay mucha expectativa, también con los acuerdos logrados por Javier Milei, ¿no? En Sí. materia internacional para buscar corregir la macro y que eso, bueno, se termine traduciendo. Ahora, ¿cómo lo ves vos? ¿Estos favorece, digamos, para la elección que viene? ¿Hay tiempo? Digo, porque la elección es a la vuelta de la esquina, ¿no? Y quizá para que se traduzca todo esto en una cuestión en la diaria de la gente, capaz que falta todavía, ¿no? Lo de las retenciones del campo es un poco más directo, me parece, porque si vos le sacas las retenciones, se libera más y entonces baja el precio. Lo otro es muy prematuro. Yo creo que Mm, esto va a ser beneficioso para la gente al final de todo el primer periodo de Javier. No nos olvidemos que Javier está haciendo algo maratónico en 2 años, que por supuesto en algunos sectores cae peor y que probablemente haya sido un cimbronazo para muchos, mm. pero maratónico del desastre que nos dejaron después de 20 años de kirchnerismo, después de que nos robaron hasta lo que no teníamos. Ujú. Eh, yo lo veo muy auspicioso, la relación que está estableciendo él con Estados Unidos también para mí, eso va a ser muy beneficioso y yo creo que Javier va a ser reelecto en el 2027. Cecilia, Eh, basta de repimporotear. Te robo, te robo una última. Desacatado. sí, 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 tanto desacatado acá. No, y hablando de eso, desacatado, se viene un bloque picante, de la libertad avanza. ¿Ya tienen más o menos definido cómo va a ser esto? ¿en qué Autoridades, Viene, sentido? viene. autoridades, ¿ya empezaron a hablar de esa cuestión o no? Entiendo que vamos a mantenernos igual. Fernando va a seguir siendo el presidente del bloque, un bloque más Ah, grande ahora, muy Claro. bien. y vamos a trabajar todos juntos, por la libertad avanza, por supuesto, todos juntos, y después lo que sí tenemos expectativa en ver qué va a pasar que hay una banca del PRO todavía que la tiene Juan Manuel Mercury, Mm. Ah, eso sí. que son aliados nuestros, así que bueno, ver Ujú. ahí también eso después si Trota no, terminamos ¿no? siendo 9. Trota no, digo. Y Trotas es bienvenido, si Ujú. quiere, por supuesto también. Sí, Ah, sí, sí. A ver, teléfono. nosotros desde la oposición tenemos que poder trabajar Ujú. para hacer fuerza, para ponerle un freno en lo provincial y en lo Mira, local al Cecilia, oficialismo. Trota te está escuchando. ¿Querés decirle algo? Ah, bueno. Ale, tenés las puertas abiertas de nuestro espacio. Eh, Bueno, Lo tengo listo. al lado igual, Ale, tengo el despacho, los nuestros están pegados. No sé si está acá está hoy en la bien. oficina, Quizás pero se Y otro forme. que te está escuchando es Pedro Aquino de Brown, que te manda saludos, cariños. bueno, un beso a Pedro también. Bueno, Muy cortito, ¿tuvieron una reunión después de la elección? ¿Tuvieron un encuentro con el PRO? ¿Se juntaron? Sé que se los co- chicos que la coordinación sí, los coordinadores de la Libertad Avanza. Sí, sí, bueno, sí. listo. Cecilia, Yo un beso. en esa no participé, sé que después va a haber una más ampliada, pero sé que se juntaron, sí. Bueno. Cecilia, un beso grande, muchas gracias, Muy Un amable. beso, chao chicos, chao, Hasta chao. luego, Bueno, ahí la teníamos, Cecilia.